Hola, 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 bandola. ¿Cómo están? Estamos de vuelta in the game, nigga. Qué bueno que me acompañen a este podcast, el podcast número 40. ¿Qué número? ¿Qué número? El número 40, eso tiene un significado en la numerología bíblica. 40 años en el desierto. ¿Se han escuchado eso? El 40 se utiliza mucho. No sé qué significa el 40, vale la pena investigar, pero lo único que sé es que estamos en el podcast número 40 y hoy vamos a hablar sobre el ego, el sufrimiento. Hoy vamos a hablar un poco sobre este libro que no he acabado de leer porque no sé por qué no lo he leído, me ha sido falta de disciplina, pero gracias por acompañarme, saca tu cuaderno, tu agenda y vamos a comenzar con este podcast. Muy bien, amigos, estaba escuchando hace un tiempo una entrevista, creo que esto era de Gran Garu, no sé, es como un líder religioso de los hindú, un Sangaru, un Sanguru, una vaina así, y estaba escuchando, creo que esto era de él, o si no estoy mal, creo que era de Tony Robbins. Entonces voy a hacer un poco de mezcla y vamos a hablar un poco del ego y vamos a hablar un poco del sufrimiento. Luego dedicaremos un podcast solamente al ego, pero quiero hacer un poco de una mezcla en estos dos podcasts. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? Quiero que me escribas qué crees que es el sufrimiento. Y es algo que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Todas las personas en algún momento de nuestra vida sufrimos. Pero ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Quiero hacer aquí un paréntesis muy rápido, que ya lo saben, no soy un experto, no soy un gurú, no soy un psicólogo, no soy la persona idónea para trabajar alguna conducta o problema que tengas. Si tienes un problema de depresión, de tristeza, de ansiedad, quiero que sepas dos cosas. Primero, no estás solo, no eres la única persona que lo está pasando, por lo tanto tú puedes superarlo. Y la segunda cosa es que no soy un experto para ayudarte, solamente soy un amigo que está compartiendo un podcast, que está compartiendo información y que trata de compartirte lo que ha aprendido. Si te sirve está muy bien, pero te recomiendo que busques ayuda de un profesional. Entonces, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento, decía esta persona, que no recuerdo de quién fue que lo escuché, tengo acá las notas, pero no recuerdo quién lo dijo. Y él dice, el sufrimiento es el ego en su máxima expresión. El sufrimiento es el ego en su máxima expresión, porque creemos que todo gira en torno a nosotros y pasa por nosotros. Ponte a pensar, el ego en su máxima expresión. Por eso el desapego, vivir en desapego, es vivir despegados del ego. Eso es el desapego, vivir despegados del ego, y el desapego nos da libertad. Si el sufrimiento entonces es el ego en su máxima expresión, porque creemos que todo gira en torno a nosotros y todo pasa a nosotros o por nosotros, podemos mirar algunos casos como para poder interiorizar este concepto. Cuando nosotros sufrimos porque tenemos estrés o porque tenemos ansiedad, lo hemos visto en otros podcasts, es porque queremos controlar el futuro, es porque queremos controlar el futuro, sentimos que las cosas nos pasaron a nosotros. Entonces la ansiedad es porque queremos controlar el futuro, el estrés probablemente es por lo mismo y la depresión es porque pensamos mucho en el pasado. Y el problema de sufrir con estas emociones es porque sentimos que todo nos está pasando a nosotros. Y yo a veces me ponía a pensar en la muerte de mi papá me pasó a mí. O sea, la vida de mi papá giraba en torno a mí. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué se muere mi papá? ¿Me pasó a mí o pasó? Es distinto, ¿cierto? No le quiero restar el dolor, no le quiero restar lo trágico que fue en especial para mí o para ti con un ser querido. Pero es el ego el que nos está llevando a pensar o creer que esa muerte pasó por nosotros. O sea, pasó para darnos una lección en la vida esa muerte. No lo sé, de pronto sí, pero ¿crees que la vida de esa persona giraba en torno a ti? ¿Crees que la vida de esa persona giraba en torno a enseñanzas para ti y que esa persona vivía o moría para enseñarte algo a ti? ¿Se dan cuenta de lo emocional que es ese concepto? Por eso es que hay ego ahí,
Por eso es que hay ego, porque creemos este tipo de cosas. Cada persona tiene su propia vida y claro, nos afecta y podemos sacar enseñanzas, podemos sacar aprendizajes de esa pérdida o de tener el amor de esa persona o este tipo de cosas. Pero el punto es creer que eso pasó por nosotros y para nosotros. Ahí es donde viene esta frase de no es el por qué, es para qué. Las cosas no pasan por ti, pero tú puedes sacarle un para qué, una enseñanza en tu vida. Y esa es la diferencia entre las personas que cogen sus experiencias o las cosas que pasan alrededor suyas, negativas o positivas, y las vuelven en algo que los ayuda a crecer. Entonces, ojo con esto. Sufrir es porque creemos que todo gira en torno a nosotros. El estrés es porque pensamos que el mundo gira en torno a nosotros, no nos salen las cosas como son, el dinero no sale. Yo a veces opero en la bolsa y a veces me pongo a pensar, pues soy una persona, no creo que la bolsa se mueva por mí. La bolsa se mueve por masas, por tendencia. Lo que pasa es que estoy actuando a favor o en contra de la tendencia de las masas. Así que es muy interesante entender y quitarnos esa pizca de ego o esa gran cantidad de ego de creer que todo gira en torno a nosotros. Porque no es así. Y porque como en algunos momentos eso nos puede impulsar o nos puede motivar a lograr o conquistar algo, en otros momentos puede ser una carga muy pesada y podemos sentir que el mundo está en contra de nosotros. ¿El mundo está en contra tuyo? No creo que el mundo esté en contra tuya. O sea, no creo que el mundo gire para molestarte o para hacerte feliz. Más bien creo que la perspectiva como miramos nosotros el mundo. La perspectiva son los lentes con los cuales nosotros miramos las cosas que pasan. Miramos el mundo, miramos las personas, miramos los problemas, miramos las oportunidades, miramos todo lo que pasa como algo de lo cual nos podemos aprovechar, de lo cual nos podemos apalancar. Pero no es algo que nos pasa. Es muy importante eso. No eres el centro, no eres el centro del mundo. No hay razón para sufrir. Si entendemos que no somos el centro y que las cosas no nos pasan a nosotros, las cosas solamente pasan, pero nosotros hacemos parte pues de esta existencia. Cuando entendemos eso, entonces nos vamos a dar cuenta que no nos pasan, que no tiene sentido sufrir. Obvio, en el texto, en el diálogo, en la charla es muy fácil decirlo, ¿cierto? Pero cuando está pasando en la vida es algo que tenemos que empezar a entrenar en nuestra cabeza. No me está pasando a mí, no soy el centro, yo puedo superarlo, no gira en torno a mí. Lo único que gira en torno a mí es pues, mi propia vida, ¿cierto? El sufrimiento es el sufrimiento es porque piensan en su memoria, en su pasado o en su imaginación, en su futuro. Y yo a veces sufro porque pienso mucho, imagino mucho, mucho en el futuro. Sobre el pasado siento que no sufro tanto, pero sobre el futuro a veces como que sufro mucho, imagino, pienso qué va a pasar, esto cómo va a ser, voy a poder soportar esto, no voy a poder soportar esto, voy a aprovechar esta oportunidad, no la voy a aprovechar. Entonces, puro ego, es un sufrimiento que no tiene sentido. Bueno, lo otro, el sufrimiento es que tu inteligencia se volvió contra ti, porque ya no puedes controlarla, porque ya no puedes dirigir tu pensamiento, ya no puedes dirigir tu mente. Eso es sufrir cuando la inteligencia y cuando la mente se vuelven contra nosotros. Por eso tenemos que controlarla y de esto hablamos en los podcasts iniciales, cuando hablábamos de los podcasts del doctor Joe Dispenza, donde hablaba de la meditación y de cómo cambiar a las ondas y cómo pasar a la mente analítica y empezar a poner nuevos conceptos para dejar de vivir en un pasado conocido y en un presente predecible, sino crear nuestro futuro y nuestro ahora, ¿ok? Dice que las emociones malas, la ira, el resentimiento, el odio, etcétera, se crean desde mi interior. Y cuando se crean sin que yo sea consciente, quiere decir que soy esclavo de ellas. Ojo con esto. Las emociones malas como la ira, el resentimiento y el odio se crean desde mi interior. Y cuando estos se crean sin que yo sea consciente, quiere decir que yo soy esclavo de ellas. ¿Crean las emociones inconscientemente? No sé si conscientemente generamos ira, si conscientemente generamos odio o es inconscientemente. Sería bueno que fuera consciente porque pienso o pensaría que si fue conscientemente puedo sacarlas, conscientemente puedo controlarlas, conscientemente puedo darle el giro hacia donde quiero, pero inconscientemente no. Simplemente se están anclando y se están quedando en mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza, hasta que me doy cuenta que no tengo control de ellas y que tengo una acumulación de estas iras negativas, de estas emociones negativas que me pueden llegar a vivir una vida no tan plena. ¿Listo? Nada que nazca dentro de mí porque otros dijeron es bueno. Eso es esclavitud. Nada que nazca dentro de mí porque otros lo dijeron es bueno. Eso es esclavitud.
libertad es saber y poder decir o decidir cómo reaccionar a cada situación. Libertad es saber y poder decidir cómo reaccionar a cada situación. Y ojo con esto, mira, cuando dice que nada que nazca dentro, porque otros lo dicen es bueno, es nada, ni lo bueno ni lo malo. No puedo vivir mi vida en torno a lo que otros dicen, en torno a la aprobación de otros, en torno a los comentarios, a las opiniones de otras personas. No puedo vivir mi vida así porque el día que no tenga esos comentarios, entonces ¿qué? O así como permito que esos otros comentarios me construyan, también voy a permitir que en algún momento me destruyan. Una, o creo dependencia, o la otra, pues también creo o abro esa puerta que me puedan destruir. Y era algo que creo que esto se lo había escuchado a Tony Robbins, y él decía, deja de pensar que tú eres lo que eres porque alguien te dijo que eras eso. Entonces, como uno puede decir, no, es que yo soy así porque tengo mala autoestima, porque siempre me dijeron que tenía malo, que era feo, no sé, por decir algo. Él decía, hay ejemplos de personas que les dijeron que eran feos toda su vida y no se creen feos y no tienen seguridad, control, porque cogieron eso como un impulso para volverse todo lo contrario. Es decir, crearon un mecanismo de defensa. Pero hay otros que sí y pues los destruye. Pero como es la misma situación, esto es como el cuento de si tú coges una papa y coges un huevo y tú pones eso en agua hirviendo, las dos las vas a poner en el mismo entorno, el agua hirviendo, el huevo y la papa. Uno los endurece, el huevo lo endurece y la papa la ablanda. ¿Sí? Si tú lo pones en agua caliente, el huevo se vuelve duro y la papa se vuelve blanda. Pero las dos están en el mismo entorno. Es decir, que lo relevante no es el entorno, es cómo reaccionamos por dentro al entorno. Es cómo reaccionó la papa, cómo reaccionó el huevo. Entonces él lo que dice es, no eres lo que el entorno dice de ti, lo que eres es lo que tú te crees, lo que eres es lo que tú decides ser a partir de lo que pasa en tu entorno. Esto lo habíamos visto también en los podcasts al comienzo. Entonces lo que tenemos que saber es que no es bueno nada o ningún concepto que nosotros creemos que venga externamente, sino lo que nosotros creamos frente a todo eso. Por eso es muy importante que cada uno tengamos como una autoestima, tengamos nuestro nivel de creencias y empecemos a formar esa persona que queremos. Es como cuando le enseño a mis alumnos, cuando les enseño a crear la marca personal, es qué quieres transmitir, cómo te quieres comunicar, cómo quieres que las personas te conozcan. Del mismo modo, no para una marca personal o para negocios, sino para nuestra vida. ¿Cómo me defino yo? No me importa lo que digan otros, es cómo me defino yo. A partir de este momento, ¿cómo me defino yo? ¿Cómo quiero definirme? Jeff, yo quiero definirme así, pero aún no lo soy. Ok, defínete así y comienzas a trabajar para lograrlo. Esto básicamente es lo que decían los autores. Entonces, libertad es saber y poder decidir cómo reaccionar a cada situación. Siguiendo con el hilo del sufrimiento, esto es libertad. Libertad es decir, yo decido cómo actuar y cómo reaccionar. Y esto es algo que vuelvo y digo, acá suena muy fácil decirlo, pero en la práctica es difícil. No sé, imagínate situaciones de relaciones o situaciones de tu jefe. Cuando un jefe te dice alguna cosa que no te gusta, ¿cómo voy a decidir reaccionar? ¿Qué voy a decir en este momento? No me gustó, me insultaron. Ok, eres libre de reaccionar, eres libre cuando controlas. ¿Quieres explotar? Está bien, pero ¿quieres hacerlo? ¿Eres consciente o quieres controlarte? ¿Puedes decidir lo que esas palabras hacen en ti? ¿Te dominan? Cada vez que nosotros somos reactivos a algo que nos dicen las personas externas a nosotros, eso es algo que trato de trabajar, no es tan sencillo, pero lo trato de trabajar. Cada vez que una persona me dice algo externo, yo tengo que controlar cómo reaccionar, porque no puedo dejar que lo que dicen otros me lleven a actuar de X o Y manera, porque estoy bajo su dominio. Entonces voy a sufrir mientras siga viviendo así. ¿Ok? Dice entonces también, el sufrimiento, debo llegar a no importar lo que pase, así es como voy a hacer, así es como voy a reaccionar. No importa lo que pase, yo sé lo que voy a hacer. También dice, el sufrimiento se produce porque no estoy al control de todas mis facultades. Sufro cuando no estoy al control, cuando no controlo todo, sufro. Porque si yo controlara todas mis facultades, mi mente, mis emociones, mi cuerpo, cómo voy a reaccionar, yo no voy a sufrir porque yo entiendo cuál es la situación y no voy a hacerme ese daño de reaccionar negativamente. ¿Ok? Porque sé que me va a hacer daño, me va a poner triste, me va a poner depresivo, ansioso o lo que sea. Así que en ese momento realmente voy a ser libre.
y dejaré de sufrir cuando ya controlo esas cosas. Dice que un niño de pequeño es feliz y alguien debe hacer algo para que no lo sea. De grande, un niño es feliz, pero para que no sea feliz, alguien debe hacer algo, ¿cierto? O sea, un niño por naturaleza es feliz, se divierte, es alegre, cuenta chistes o no cuenta chistes, o cuenta sus aventuras, se imagina las cosas, se imagina el mundo, es feliz. Pero si alguien hace algo, alguien tiene que hacer algo para que ese niño deje de ser feliz, ¿entiendes? O sea, su estado natural o su estado normal es felicidad. Mira esto tan importante, como los niños crecen y dejan de ser, o crecemos y dejamos de ser felices, pero cuando éramos pequeños éramos felices y alguien tenía que hacer algo para que no los fuéramos. Pero de grandes somos infelices y alguien debe hacer algo para que seamos felices. O sea, se cambian los roles. Sufrimos porque es una decisión realmente. Sufrimos porque empezamos a crear cosas. Pero de niño, un niño es feliz y alguien tiene que hacer algo para que no sea feliz. Pero de grandes somos infelices, ahora alguien tiene que hacer algo para que seamos felices. No debería ser el derecho, alguien tiene que decirnos algo, aprobar, o bueno, algo externo, y no debería ser. Somos el único ser que al crecer la vida es más difícil, porque no nos han enseñado a ser felices, no nos han enseñado a ser felices, a controlar y a ser plenos. No nos han enseñado eso. Nos han enseñado a reaccionar, no a controlar. Ojo, a reaccionar. Si esto me pasa, yo reacciono. Si me hacen esto, yo reacciono. Si tengo esta circunstancia, yo reacciono. Y eso pues no está bien y no está alineado con lo que debería ser. Pues bien, amigos, básicamente este podcast era un poco sobre el sufrimiento y el ego, el control, cómo controlar o qué es lo que deberíamos hacer para dejar de sufrir, controlar nuestras emociones, controlar nuestra mente, controlar nuestras facultades, controlar cómo vamos a reaccionar, ¿ok? El sufrimiento parte del ego, de querer, del ego de sentir que todo nos pasa, ese ego de sentir que todo nos pasa, que somos el centro del mundo, ese ego nos destruye y a veces dejamos de hacer cosas en la vida porque sentimos que todo gira en torno a nosotros y que la gente nos va a juzgar, la gente nos va a criticar. ¿Qué? La gente no está viviendo esperando a que tú hagas algo, dejes de hacer algo. Tú vive y hazlo. Si te llena, si te ayuda, si te aporta, si haces el bien, si te sientes bien, tú hazlo, tú avanza. Se trata de ti, se trata de tu vida. Deja de sufrir, ahí sí como decían estos manes de la televisión, pare de sufrir. Amigos, gracias por acompañarme en este podcast número 40. Deseo que dejes de sufrir, deseo que dejes de sentir que eres el centro y que todo te pasa a ti, porque de esta manera realmente vas a poder ser libre. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo. Recuerda suscribirte ahora mismo y compartir esto con tus amigos. Espero ya te hayas suscrito. Chao a todos.